esto es otra cosa importante que suelen preguntar, los tipos de articulaciones. Entonces, los huesos, ¿no es cierto?, son el componente pasivo del movimiento, porque el músculo es el componente activo, ¿no? El músculo, al contraerse, jala los huesos, y las articulaciones lo que van a hacer es un punto de apoyo, que vamos a ver ahorita, los sistemas de palanca, ¿no? Entonces, las articulaciones vienen a ser el punto de apoyo de los movimientos, ¿no? Es un punto fijo, no se mueve, la articulación no se mueve. Por eso la articulación tiene que estar estable, ¿no? Por la cápsula articular, por los ligamentos. Por eso cuando hay ruptura severa de la cápsula o de los ligamentos, ¿qué va a pasar con la articulación? Pierde su simetría, es inestable, y eso le llamamos luxación. Cuando se pierde la simetría de una articulación, a eso se llama luxación, por rotura de la cápsula de los ligamentos. ¿Estamos? Muy bien. 3 tipos de articulación. Las que no se mueven se llaman sin artrosis, inmóviles, o también llamadas articulaciones fibrosas. Las semimóviles, anfiartrosis, se mueven un poco, también llamadas cartilaginosas o anfiartrosis. Y las móviles, también llamadas diartrosis o sinoviales. Estas son las más abundantes. Las diartrósicas o sinoviales son las más abundantes. ¿Estamos? Y cada una de ellas va a tener sus representantes. Por ejemplo, a nivel del cráneo tenemos las llamadas suturas. A nivel del cráneo, las suturas, ¿no? Y hemos visto la sutura sagital, la coronal, la lambdoidea. En cabeza y cuello hemos visto las suturas. Entonces, las suturas son un tipo de sinartrosis, no tienen movimientos. Las membranas interóseas. Entre el cúbito y el radio hay una membrana interósea. Entre tibia y peronea hay una membrana interósea. Esas membranas interóseas son sin desmosis, también son sin artrosis. Las membranas interóseas. Gonfosis es la de los dientes, ¿no? Entonces el maxilar expone los alvéolos y la dentadura se articula con el alvéolo del maxilar, y eso es inmóvil. La articulación de la dentadura con la mandíbula, con los maxilares, se llama gonfosis. También son inmóviles, ¿no? Ya está. Las semimóviles son estas dos. La sincondrosis, que es el cartílago de crecimiento, que se ubica en la metáfisis. El cartílago de crecimiento es sincondrosis. Y la sínfisis púbica, ¿no? En el parto, la sínfisis púbica se desplaza, ¿no?, debido a la acción de una hormona. ¿Qué hormona relaja la sínfisis púbica? La relaxina. La relaxina relaja la sínfisis púbica durante el trabajo de parto. Entonces, cartílago de crecimiento, sínfisis púbica son anfiartrosis. Y las diartrosis o sinoviales, estas son las que generan mucho movimiento. Y acá tengo varias, ¿no? Entonces, esto es la que deben siempre estar repasando porque les pueden preguntar. Tenemos en primer lugar la articulación plana, o también llamada artrodia. Plana o artrodia, que lo vemos acá. Plana, ¿no? Miren la articulación, los dos huesos, su carilla articular que exponen son planas, ¿no? Por eso se llaman plana o artrodia, y el movimiento que hacen es de deslizamiento. El movimiento que realizan es de deslizamiento. Y como ejemplo tenemos acá, a nivel del hueso de la clavícula y del acromion, ¿no? La articulación acromioclavicular es plana. La acromioclavicular es un ejemplo de articulación plana, ¿no? Otra también la vemos en el pie, entre el tarso y el metatarso, entre los huesos del tarso de la segunda fila y los huesos metatarsianos. Ahí también son artrodias.
¿Cómo se llama esa línea? Que ya preguntaron. ¿Cómo se llama la línea articular que separa el tarso del metatarso? ¿Se acuerdan? Muy bien, Lisfranc. Articulación de Lisfranc. Y preguntaron, ¿qué tipo de articulación es Lisfranc? Artrodia o plana. Lisfranc, que divide el tarso de los metatarsos, es artrodia o plana. Y también en la acromioclavicular, ¿no? Cuando hay la luxación acromioclavicular, ¿qué signo tenemos? Pseudocharretera, ¿no? Luxación acromioclavicular. O la del tecla del piano también. O pseudocharretera, ¿no? Muy bien, esas son artrodias y planas. Al menos acuérdate esas dos. En el hombro, la acromioclavicular, y en el pie. Ya está. Luego tenemos trocoide. Trocoide o pivote, que está acá. Trocoide o pivote es una articulación en la cual un hueso expone una prominencia ósea, ¿no? Miren acá, una prominencia cilíndrica que se articula con el otro hueso. Entonces, como pueden ver ahí, el movimiento que va a realizar una articulación trocoide o pivote van a ser movimientos de tipo, ¿no es cierto?, rotación, ya sea medial o ya sea lateral. Trocoide o pivote, rotación lateral, medial, ¿no? Con respecto a un eje. ¿Dónde vemos la articulación trocoide o pivote? En el gráfico nos están señalando en la base del cráneo la articulación entre el atlas, ¿no?, la primera vértebra cervical, y el axis. ¿Quién no tiene cuerpo vertebral? El atlas. El atlas no tiene cuerpo vertebral, tiene un arco anterior. Y el axis sí tiene cuerpo y tiene su apófisis, ¿no? Se llama apófisis odontoides. El axis expone la apófisis odontoides y el atlas articula esa por dentro del arco anterior, se une con la apófisis odontoides. Entonces ahí tenemos una articulación, ¿no? Atloaxoidea, que es trocoide o pivote. También la vemos en el codo. ¿Entre quién? Entre la cabeza del radio y el cúbito. La cabeza del radio se articula con el cúbito, entonces la cabeza gira con respecto al cúbito. La cabeza del radio con el cúbito también es trocoide o pivote, ¿ya? La vemos en eso. ¿Qué enfermedad reumatológica te hace subluxación atloaxoidea? Artritis reumatoide, ¿no? Artritis reumatoide. Por eso las abuelitas con AR a veces tienen su collarín, ¿no? Porque tienen subluxación atloaxoidea, ¿ya? Muy bien. Y cuando se luxa la cabeza del radio con el cúbito, ¿cómo se llama? Y hay una fractura de la diáfisis del cúbito, que ya preguntaron también en ENAM. Muy bien, lesión de Montella o Montella, ¿no? Lesión de Montella es la luxación de la cabeza del radio y fractura de diáfisis del cúbito, ¿ya? Luxación de la cabeza del radio, que es trocoide pivote, con diáfisis del cúbito. Ya está. Muy bien. Tercera, bisagra ganglimoide, o también llamada tróclea. Bisagra, tróclea o ganglimoide. Se llama así bisagra porque es parecido a una puerta, ¿no? Entonces la articulación llamada bisagra o tróclea, que la vamos a ver acá, miren, típico representante a nivel del codo y a nivel de la rodilla, tróclea o bisagra. Estas hacen movimientos de flexión y de extensión, la que les decía, ¿no? Flexo-extensión, ya está, tróclea o bisagra. Las planas hacen ¿qué tipo? Deslizamiento. La trocoide o pivote hace movimientos de rotación. La ganglimoide, bisagra o tróclea, hace movimientos de flexo-extensión. Claro, cuando uno abre la puerta, estoy acortando el ángulo, flexión. Cuando cierro la puerta, el ángulo es 180 grados, estoy aumentando el ángulo, ¿no? Entonces eso es
extensión. Bisagra, tróclea o ganglimoide hace movimiento de flexo, extensión. Típico ejemplo en el codo, con la tróclea del húmero y la escotadura troclear del cúbito, ¿no? Ya está. Entre la tróclea del húmero y la escotadura troclear del cúbito, entre el húmero y el cúbito, tenemos bisagra o tróclea. También la tenemos en el tobillo, por en el tobillo tenemos una tróclea también, la tróclea del astrágalo, ¿no? El astrágalo que participa en la articulación del tobillo también tiene su tróclea. O sea, hay una tróclea del húmero y hay una tróclea del astrágalo. Entonces ambas, codo y tobillo, son tróclea o bisagra, ¿no? Muy bien, luego tenemos la multiaxial. Hasta ahí hemos visto que las articulaciones tienen un movimiento. Las planas, deslizamiento, trocoideo pivote, rotación, bisagra, flexo, extensión. Pero la enartrosis son multiaxiales, tienen diferentes movimientos. ¿Por qué? Porque es una esfera que va a alojarse en una cavidad. Eso se llama enartrosis o articulación de tipo esferoidea. Enartrosis o esferoidea. ¿Estamos? Enartrosis o esferoidea. Esta articulación enartrosis o esferoidea, como habíamos mencionado, es multiaxial. ¿Dónde la estamos viendo? Acá. Esferoidea o enartrosis. Es una cabeza que se aloja en una cavidad. Típico de la cintura escapular, hombro, y tipo de la cintura pélvica, cadera, ¿no? Porque ahí tenemos dos cabezas, la cabeza del húmero en el hombro y la cabeza del fémur en la cadera. Entonces, en la cadera, acá el gráfico está señalando la cadera, tenemos la cavidad que se llama acetábulo del hueso coxal, acetábulo del hueso coxal, y tenemos la cabeza del fémur. Entonces, ahí es una enartrosis, ¿no? Hace todos los movimientos, rotación externa, interna, flexión, extensión, abducción, aducción, flexión, extensión. Entonces son multiaxiales, ¿no? También la vemos en el hombro, en la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Cabeza del húmero y cavidad glenoidea de la escápula. Entonces acuérdate, hombro y cadera, que son las que tienen más movimiento. ¿Quién tendrá más movimiento, el hombro o la cadera? El hombro tiene más movimiento. El hombro tiene más movimiento y menos estabilidad. La cadera tiene más estabilidad y menos movimiento, si comparamos las dos cinturas. Por eso es más frecuente la luxación de hombro. ¿Cuál es la luxación más frecuente de hombro? Anterior. ¿Y de cadera? Posterior. ¿No es cierto? Ya está. Muy bien. Esas son enartrosis entonces. La que se parece a una esfera, la figura que se parece a una esfera es elipsoide. Entonces la articulación elipsoidal se llama condilia. La esferoide, esfera, es enartrosis. La elipsoidal es la condilia. Elipsoidal o condilia. Porque se parece, está acá, miren, condilia, cóndilo, ¿no? Cuando escuches la palabra cóndilo, entonces obviamente la articulación es condilia o elipsoidal. Entonces, ¿dónde hay un cóndilo? El húmero tiene un cóndilo que se articula con la cabeza del radio. Entonces, ahí también. En la otra articulación condilia también es en la muñeca, ¿no? Porque todos los huesos del carpo van a formar un cóndilo, ¿ya? En este caso nos están señalando la articulación metacarpofalángica, porque los metacarpianos, la articulación carpo-metacarpiana, ¿no? Entonces la articulación carpo-metacarpiana
es un ejemplo de articulación condilia. ¿Ya? Es un ejemplo de articulación condilia. No, está bien. Perdón, mire, está bien. Es hacia abajo. No, este de acá es el de que vamos a ver después. Está bien, las metacarpofalángicas. Está bien. Articulación metacarpofalángicas. ¿Por qué? Porque la cabeza del metacarpo parece una esfera. Entonces actúa como un cóndilo la cabeza del metacarpiano, que se articula en las falanges. Ya vamos a ver más adelante las formas que tiene. Ya está. Entonces, ¿cuáles son las metacarpofalángicas? Estas de acá, ¿no? Que las podemos ver. ¿En quién se alteran las metacarpofalángicas? En la artritis reumatoide. Correlación. Entonces, artritis reumatoide. Metacarpofalángicas. ¿Ya? Son condilias. Ya está. Muy bien. Y en la mano tenemos en la base del pulgar, ya está, entonces esas son condilias, y hemos dicho dónde hay condilios en la muñeca. En la muñeca es condilia la articulación. En las metacarpofalángicas son condilias. Y el último es la llamada encaje recíproco o encilla de montar. Entonces son dos articulaciones que van a encajar recíprocamente, ¿no? Uno es cóncavo, el otro convexo, de alguna manera articulan los dos, o sea, se conectan los dos. Encaje recíproco o encilla de montar. Típico ejemplo es en la base del pulgar, entre el trapecio y el primer metacarpiano. Trapecio y primer metacarpiano. Ese es la base del pulgar, y esa articulación trapecio-metacarpiana se llama encilla de montar o encaje recíproco. Encilla de montar o encaje recíproco. También llamada celara, es lo mismo. Celar, con S. Articulación celar. Encaje recíproco o encilla de montar. La tenemos en la base del pulgar, trapecio-metacarpiana. Las mujeres que, ¿no es cierto?, a veces hacen trabajos manuales y mucho hacen movimiento del pulgar, hacen artrosis de esa articulación y se llama risartrosis. ¿Qué es la risartrosis con Z? La risartrosis es la artrosis de la base del pulgar. ¿Qué articulación está ahí? Trapecio metacarpiana. ¿Qué tipo de articulación es? Encaje recíproco o encilla de montar. ¿Estamos? Encaje recíproco o encilla de montar. Ya está. Muy bien, entonces ahí tienen para que repitan 10 veces para que se acuerden todos. Ya está. Luego pasamos a los huesos, miren. Entonces habíamos dicho que los huesos son el componente pasivo de los movimientos. ¿Cómo clasificamos a los huesos? Los huesos podemos clasificarlo por la forma. Si predomina la longitud, ¿qué hueso será? Largo. Si predomina el ancho, plano. Muy bien. Si predomina el ancho, plano. Y si no predomina ni el ancho ni el largo, corto. Corto. Hueso largo si predomina la longitud. Hueso plano si predomina el ancho. Si no predomina ninguno, hueso corto. Si no tiene forma, irregular. Hay huesos irregulares. Y los huesos inconstantes. ¿Cómo se llaman los inconstantes? Que no se articulan con otros huesos, están sobre estructuras blandas. Sesamoideos. Los huesos sesamoideos son inconstantes. Muy bien, entonces tenemos esos 5 tipos de huesos. Hueso largo, donde predomina la longitud. Hueso plano, el ancho. No predomina ninguno, corto, irregular, etc. Hueso largo, ahí tienen, ¿no es cierto? ¿Cuántos huesos tenemos en el cuerpo? 206 huesos. Largo, fémur, el más largo. Cúbito, radio, húmero, etc. Hay muchos ejemplos. Plano, del cráneo, ¿no? El frontal,
el occipital, el parietal, el temporal, la porción escamosa del temporal, porque la petrosa no. Entonces es huesos planos la del cráneo. Corto, las falanges, tanto en el pie como en la mano. Irregulares, acá te pueden preguntar, el hueso que tiene forma de murciélago, esfenoides, ¿no? Entonces, forma irregular. El etmoides también. ¿Cuáles son la apófisis del hueso etmoides? Cristagale, apófisis cristagale, del hueso etmoides. Y del esfenoides, ¿cómo se llamaba su apófisis? Pterigoides, apófisis pterigoides del hueso esfenoide. Esos huesos son irregulares. Muy bien. Y los sesamoideos, que son inconstantes, hay en la mano, hay en el pie, etc. Muy bien, los huesos largos tienen estas partes, ¿no? La parte distal se llama epífisis, ¿no? Donde están generalmente las cabezas o apófisis, epífisis. En cambio, la parte central, que es más dura, es la diáfisis, es el cuerpo, ¿no?, del hueso largo, la diáfisis. Y entre las dos, metáfisis, donde está ¿quién? El cartílago de crecimiento. ¿Dónde se ubica el cartílago de crecimiento? En la metáfisis. ¿Qué tipo de cartílago es? Hialino. Recuerden que hay 3 tipos de cartílago, ¿no? Fibroso, hialino y elástico. 3 tipos de cartílago, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. 3 tipos de cartílago: fibroso, elástico, hialino. ¿Dónde está el cartílago fibroso? En los meniscos de la rodilla. Los meniscos de la rodilla son cartílago fibroso. En los discos intervertebrales, el disco intervertebral también es cartílago fibroso. Entonces, menisco y los discos intervertebrales son fibrosos. ¿Quién es elástico? ¿Qué cartílago de la laringe es elástico? Epiglotis. Elástico, la epiglotis. ¿Qué más? El del pabellón auricular, muy bien. La oreja, cartílago elástico. Y la mayoría son cartílago hialino. La mayoría son cartílago hialino. ¿Por qué? Porque el cartílago hialino, ¿dónde está? En las articulaciones. El cartílago hialino está en las articulaciones. Entonces, cuando vean el cartílago articular que está sobre la superficie de los huesos en la articulación, el cartílago articular es cartílago hialino, ¿no? Hialino, cartílago hialino es el cartílago articular, ¿no? Que va a formar parte del ácido hialurónico, ¿no? ¿Dónde se afecta el cartílago articular? Cuando se desgasta el cartílago articular, ¿qué patología tenemos? Artrosis. Por eso, ¿qué le colocamos en inyecciones? Ácido hialurónico, porque el cartílago articular es cartílago hialino, le colocamos ácido hialurónico, ¿no? Y también está en el sistema bronquial, ¿no? En el sistema respiratorio, la tráquea, los bronquios, su cartílago que tienen es de tipo hialino, ¿no? El más abundante es el cartílago hialino. Y también el cartílago de crecimiento es cartílago hialino, que está en la metáfisis. Ya está. ¿Qué tipo de hueso está presente en la epífisis? El hueso esponjoso. Por eso es blando, ¿no? Cuando te comes el huesito, el hueso ¿no es cierto? La cabeza del huesito es blando, porque tiene hueso esponjoso. El cuerpo, diáfisis, tiene hueso compacto, es la parte más dura. Para que rompas la diáfisis de un hueso, tiene que ser con un trauma de alta energía, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fractura del bastonazo. ¿Cuál es la fractura del bastonazo? Cuando te van a dar un bastonazo para protegerte, haces así. Te fracturas el cúbito. Fractura de la diáfisis del cúbito. Fractura del bastonazo, ¿no? Fractura del bastonazo. Fractura del boxeador. El quinto metacarpiano. El quinto metacarpiano. Fractura del boxeador. Entonces, la diáfisis tiene hueso compacto. Tiene que ser un trauma de alta energía, ¿no? Para
que se pueda romper. Y la epífisis tiene hueso esponjoso, donde se encuentra la médula ósea roja, por eso se llama también hueso trabecular. El hueso esponjoso se llama hueso trabecular. Ahí se ubica la médula ósea roja, en la parte esponjosa, en las trabéculas, ¿no? En cambio, en el hueso compacto, ¿cómo se llama su unidad? Ostiona. Su unidad se llama ostiona, ¿no? Muy bien, entonces esos son los dos tipos de hueso. En la epífisis predomina el hueso esponjoso, trabecular, donde se forman los glóbulos rojos. En cambio, en la diáfisis hay hueso compacto. Su unidad se llama ostiona. ¿Y cómo se llama la membrana que cubre al hueso, que lo vasculariza y le da inervación? Periósteo. El periósteo es la membrana que cubre al hueso. Le da inervación, le da irrigación. Es la parte vascularizada del hueso, ¿ya? El periósteo. Y permite el crecimiento en grosor. Porque ¿quién permite el crecimiento del hueso en longitud? El cartílago de crecimiento. La metáfisis hace el cartílago, que es el cartílago de crecimiento, hace el crecimiento longitudinal, ¿no? Hasta los 18 años aproximadamente. De ahí se osifica, ¿no? Y ya si crece el hueso, por ejemplo en la acromegalia del adulto, el crecimiento es en grosor, ¿no? Los dedos en salchicha, etcétera. Crecimiento en grosor, ¿no? Entonces en grosor, periósteo, y en longitud, el cartílago de crecimiento. Para la formación del hueso hay dos tipos de osificación. La osificación llamada membranosa, y la osificación llamada osteocondral. ¿Cuál es la directa? La membranosa. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo directamente forma osteocitos, osteoblastos. El tejido conectivo, ¿de dónde deriva el hueso? De tejido conectivo. Entonces deriva del mesodermo, ¿no? Músculo y hueso derivan del mesodermo. Entonces se llama osificación membranosa porque el tejido mesenquimatoso, que es tejido conectivo, directamente hace hueso. Es la más rara. La más frecuente es la osificación indirecta, en la cual primero se forma cartílago como un armazón, por eso se llama osteocondral, condral de cartílago. Primero se forma un cartílago y luego se forma el hueso recién. Entonces es la osificación osteocondral o indirecta. Esa es la más frecuente. ¿Qué tipo de osificación es la más frecuente? La osteocondral, en la que primero es cartílago y después se osifica, ¿ya? Después se osifica. Muy bien, entonces son los tipos de osificación. Y vamos a ver acá el sistema de palancas, ¿ya? Que les pueden preguntar en ciencias básicas. Bueno, en ciencias básicas todos les pueden preguntar, ¿no? Hay que revisar la mayor cantidad de cosas. Miren, el sistema de palancas son de 3 tipos, ¿ya? Entonces, en el sistema de palanca tenemos 3 puntos de referencia. El punto de apoyo, que es la parte fija, la parte estable. Generalmente es la articulación. Es el punto de apoyo, la articulación. Luego tenemos la resistencia, que es la fuerza que debemos vencer. La resistencia es la fuerza que debemos vencer para poner en movimiento. Y la potencia es la fuerza que pone en movimiento una estructura. Ya está. Entonces tenemos esos 3, ¿no? El punto de apoyo, la potencia y la resistencia. Ya está. El primer sistema de palanca, el de tipo 1, es cuando el punto de apoyo se encuentra en el centro. Punto de apoyo se encuentra en el centro. Entonces, a un lado se ubica la resistencia y al otro lado se ubica la potencia.
Cuando el punto de apoyo está al centro y la resistencia y la potencia están a un lado, ese es el sistema de palanca tipo 1. Ejemplo en la base del cráneo, ¿no? Entonces, la articulación en la base del cráneo, que es entre C1 y C2, ese va a ser el punto de apoyo, la columna vertebral. La resistencia va a ser la mandíbula, que por gravedad está cayendo, esa es la resistencia. Y la potencia, porque el movimiento que quiero hacer es extender la cabeza. Si quiero extender la cabeza, ¿no es cierto?, la potencia lo dan los músculos posteriores del cuello, ¿no? Los músculos posteriores del cuello, para extender. Entonces, el típico movimiento de la cabeza es de grado 1, ¿no? Columna vertebral es el punto de apoyo, mandíbula es la resistencia y los músculos de la parte posterior del cuello es la potencia. Entonces, cuando el punto de apoyo está al centro es el de grado 1. En el de grado 2, el punto que está al medio es la potencia. En el grado 2. Entonces, el que está al medio ahora es la potencia. Y por lo tanto, en el otro lado está la resistencia y externamente está el punto de apoyo. Entonces, si al centro está la potencia, ese es el sistema de palanca grado 2. Típico ejemplo cuando levantamos el talón, ¿ya? Entonces, cuando levantamos el talón, cuando uno levanta el talón, ¿ya?, el punto de apoyo estable es este de acá, la cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del primer metatarsiano es el punto de sustentación. Entonces este es el punto de apoyo, ¿no es cierto?, el punto de apoyo. Luego la potencia, ¿no es cierto?, lo dan los músculos de la pierna, la potencia, los músculos de la pierna para elevar el talón. Y la resistencia lo da el propio talón, ¿no?, que debo elevar. Entonces la resistencia está acá. El talón, que es el que debo elevar. Entonces, como ven ahí, al trazar una línea, la potencia queda al medio. La potencia al medio, eso es el sistema de palanca grado 2. ¿Ya? El sistema de palanca grado 2. Y el sistema de palanca grado 3 es cuando la resistencia queda al medio. La resistencia. ¿Ya? Cuando la resistencia queda al medio, ese es el sistema de palanca tipo 3. Entonces la potencia queda a un lado y el punto de apoyo queda al otro lado. Esta es la más frecuente. El sistema de palanca tipo 3 es el más frecuente, ¿no? Típico ejemplo en el antebrazo, para flexionar el antebrazo, ¿no? Entonces, acá está el radio. Esta es su cabeza del radio, acá está el cúbito, ¿no es cierto?, que se va a articular con la tróclea del húmero, ¿no? Este es húmero, este es radio, este es cúbito. Entonces, cuando quiero flexionar el antebrazo, el punto de apoyo, en este caso, es el codo. El punto de apoyo es el codo, ¿no? La resistencia es el antebrazo, la resistencia, ¿no? Es el antebrazo. Entonces, tengo que mover al cúbito y al radio. Entonces, acá está la resistencia. Y el punto de apoyo viene acá, por fuera, el punto de apoyo, ¿no? El que va a levantar, el punto de apoyo. La potencia, perdón. ¿Por qué? Porque acuérdense que los músculos que hacen flexión, que en este caso es el bíceps braquial, y el braquial anterior, ¿dónde terminan? No terminan en el brazo, terminan en el antebrazo. ¿Dónde termina el bíceps? En la tuberosidad radial. ¿Dónde termina el braquial anterior? En la apófisis coronoides. En la apófisis coronoides del cúbito. Entonces, ahí está la potencia, ¿no?, en los músculos. Entonces, la potencia, la resistencia queda al medio
El punto de apoyo es la articulación y la potencia queda afuera, que son los músculos que terminan en el antebrazo, ¿no? El bíceps y el braquial anterior terminan en el antebrazo, como vamos a ver. Entonces la resistencia queda al medio. Ya está. Si la resistencia queda al medio, es el sistema de palanca grado 3, grado 2, potencia al medio, grado 1, el punto de apoyo queda al medio. Esos son los 3 sistemas de palanca, ¿ya? El más frecuente es el de grado 3, acuérdense, el más frecuente.